Bienvenidos a En el Viaje con Luis Góngora. Amigos de En el Viaje, estamos aquí grabando el capítulo número 7 de la primera temporada del podcast. Pues ahora tenemos a un invitado especial que, aunque estamos en una distancia muy amplia desde México hasta Seattle, pues se tomó el tiempo para venir a platicarnos su experiencia en sus viajes. Él es Fernando Pérez, es un profe, Hola. Es un poeta. Aquí le saluda. Hola, Fer, Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Qué tal la contingencia en Seattle? ¿Contingencia? ¿Qué quiere decir eso? Pues todo este encierro que tenemos, todo el coronavirus. Bueno. Es una gran cosa. Bueno, ahorita estoy en la oficina y afortunadamente tengo una vista muy bonito. Wow. Y pues no es tan malo cuando estás encerrado y la vista es como una pintura. Claro. Ciertos días puedo ver el volcán que está tapado con nieve y primeramente y todos los días puedo ver el lago. Entonces aquí está muy bonito, el lago de Lake Washington. Qué buena vista tienes entonces, no te aburres. No hay mucho que hacer, ejercicios y sexo y todo esto. Un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo. No sé de qué edad son tu audiencia, pero... Seguro tienen sexo y quieren hacer todo eso que dices. Oye, pues qué chido que tomaste esta llamada y que te diste el tiempo para compartirnos tus historias. Parte de lo que, pues platicándole a la audiencia el por qué te invitamos a compartir esto, fue el que tú tuviste una experiencia de venir a México a vivir, de hacer otros viajes en Europa. Entonces, bueno, parte del programa va a ser que nos platiques pues cómo es para un americano, como chicano, pocho, ese es como el término correcto. Ajá. Pues vivir en México, ¿no? Y obviamente tener ambas raíces pues es algo importante. Entonces, bueno, este es Fernando, vamos a presentar vamos a iniciar el programa y continuamos con la primera sección. Continuamos con ¿Por qué en el viaje? Hola amigos, pues ya regresamos a la sección en donde nuestro invitado nos cuenta cómo empezó a viajar. Y pues ahora Fernando nos va a platicar cómo es que él empezó a hacer esta vida de pata de perro. Fernando, pues el micrófono es tuyo, platícanos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias Luis por invitarme a hablar contigo digo. Y para empezar yo creo que es importante de una manera o de una forma decir que mi nombre Fernando significa aventura, alguien que aventurero. Y pues esa es una cosa que descubrí después de muchos años viajando, y las primeras veces que empecé a viajar fue con mis padres, y que mis padres nos llevó a México, nos llevó a visitar a familia
diferentes estados aquí en los Estados Unidos, o lo que es importante para estimular mi mente, o estimular Como tus como ganas de conocer. Ajá, fue cuando fuimos a acampar. Pues todo en la naturaleza de un niñez es muy importante, que tuve la oportunidad de ser niño, y así como jugando en el bosque, y en el pie, la tierra, y bañando en el río y todo eso. Entonces yo creo que esos tipos de aventura, esos tipos de viaje, estimularon mi creativa, y pues las ganas como de conocer el mundo, ¿no? De conocer partes del mundo. Claro. Y bueno, pues la primera vez que fui a viajar solo fue cuando yo tenía 22 años. Estaba estudiando para nosotros es el primer año, o los primeros 2 años, que se llaman undergrad. Son los primeros 2 años del colegio, de la uni. Entonces fue como la segunda año, segundo año. Y fui a estudiar en España por un mes. Pero más atrás de eso, había una persona que es muy importante en esta historia, que pues fue ella que me empujó a hacerlo. Ella era una compañera de mi trabajo, y que cada vez que hablé con ella, gané, yo creo, ganó ella mi confianza, y platicaba con ella diciendo que tenía ganas de conocer a España, o estudiar, o no sé qué. Y pues después de eso, cada día que me vio, me preguntó esta pregunta: ¿qué hiciste hoy para alcanzar tus sueños? Sí, para alcanzar, para trabajar más para alcanzar a llegar a tus sueños, a ese viaje. Y entonces me motivó mucho, mucho para hacerlo. Y yo creo que era ella que me dijo, pues, hazlo, no dejar de pensar, y solo intentar hacerlo, y todo va a caer en su propio lugar. Claro. Entonces yo fui a España primeramente, y ahí es donde pues estudié un poquito de la cultura española, y pues también y fue solamente por un mes, ¿no? Y no era una aventura, pero también era difícil, porque como te dije, era la primera vez que yo fui sin mis padres, sin mi familia. Solo. Entonces, sí, solo, pero con un grupo, pero era como, una nueva experiencia así de adulto, podemos decir. Una de las primeras experiencias de ser adulto. Y pues no, de esa forma fue difícil, porque después de 2 semanas yo ya quería regresar. Yo ya quería ver nada más, ni hablar con nadie más, y pues no era una cuestión de como que me maltrataba o nada de eso, era porque más bien me recibí. Todos que en España, a quienes conocí, me trataron muy bien, muy bien, me recibieron muy bien. Entonces fui a Madrid, fui a Barcelona, fui al sur, a Granada, y creo que hemos pasado por Segovia. Y ya, pues yo creo que regresando de este viaje, pues ya como estimuló. Como estimulaste. Ajá. O como que hay un dicho en inglés que pues comí la hormiga de viajar. Claro.
Te quedó la semillita de que querías empezar a viajar más. El bicho, podemos decir, el bicho de que se llama travel bug. Ajá, travel bug, ya. A travel bug, sí, ahí es donde lo agarré y luego, bueno, regresando, pues estaba pensando dónde voy a ir aproximadamente. O sea que ahí fue donde te entró el ímpetu por empezar a conocer otros lugares del mundo, ¿no? Órale, esta es una buena introducción para este bloque. Yo creo que después de eso seguramente tienes unas buenas historias. Y pues bueno, vamos al siguiente bloque para que nos puedas platicar más acerca de tus experiencias en lo que has podido conocer hasta ahora, ¿no? ¿Te parece? Va. Venga, súper. Continuamos con el anecdotario. Bueno amigos, pues ya regresamos a la sección de anecdotario, donde Fernando nos va a empezar a contar ahora sí todo lo que más le ha gustado al viajar. A ver, Fernando, pues sé que tienes historias muy buenas. Yo sé que no vas a acabar de hablar, pero bueno, despláyate, platícanos qué ha sido lo que más te ha gustado. Ándale, pues tengo diferentes recuerdos de diferentes países que me afectaron mucho. Algunos que cuando estaba en un momento dije o pensé, si sobrevivo esto va a ser un cuento muy interesante, ¿no? Para compartir. Y bueno, estoy más acostumbrado de compartir mis historias en inglés que español, porque pues inglés es mi primer idioma y no utilizo mucho el español. Pero una de las cosas que fue muy que me afectó mucho en uno de los viajes fue este año pasado, que estuve por un año en México. Y pues la historia se empieza un poquito triste, podemos decir, pero al fin del cuentas se termina en una cosa muy bonita. Primeramente, tuve la oportunidad de dar mis clases completamente en línea, ¿no? Utilizando el internet. Entonces, pude estar en mi casa, en mi apartamento, en Seattle, o pude viajar a Los Ángeles, pero originalmente iba a irme a Australia, porque en ese momento, cuando pedí la permisión de irme a dar mis clases en línea, estaba yo casada con una australiana y ella estaba viviendo ahí en Australia esperando su visa para completamente llegar con su, podemos decir, green card, aquí, sus papeles para estar aquí en los Estados Unidos. Y pues fue una relación bonito, ¿no? Pero también muy difícil. Sí. En mi juventud, y no sé por qué, y no sé cuándo, escuchaba el dicho que el amor de lejos es amor de pendejos. Sí. Desde mi niñez yo recuerdo eso, y no sé por qué, porque no conozco ninguno de mis parientes que estaban en una relación de lejos, o algún primo, ni nadie que pues tenía una relación de lejos tan como yo, por estar en Seattle y ella ahí en Australia. Bueno, pues entonces puedo decir ahorita que al fin de cuentas el dicho existe por una razón, ¿no? Pues son dichos, frases que nos han pasado nuestros ancestros o nuestros padres por sus padres, y anda así por mucho tiempo atrás.
Y pues al fin de cuentas puedo decir pues que se quebró la relación. Y en ese entonces yo tenía un año libre para irme a donde quería. Y siempre quería irme a vivir en México. Y en ese entonces yo ya he llegado al DF ya como 4 veces antes. Ajá. Cada enero he ido con mi primo y unos amigos para el cumpleaños de mi primo. Y pues con cada viaje al DF hemos conocido un chingo de lugares y con más interés a buscar a otras y conociendo más para la próxima viaje. Y entonces yo pensé que pues para estar ahí un año sería súper chido y una experiencia que nunca iba a olvidar. Y neta pues fue así. Entonces cambié mi dirección de Australia al DF y pues nunca fui a Australia. Fui completamente bueno, primeramente fui al viaje con mi primo y con mis amigos, pero yo llevé todo mi equipaje para quedarme completamente por el año. Entonces yo creo que pues hay muchas experiencias y historias entre un año que hice que son muy padres, pero en total fue una experiencia impresionante, ¿no? Sí. A ver si puedo contar específicamente ciertas cosas. Okay. Yo me recuerdo de un viaje de DF a Zacatecas que hice contigo y con mi prima. Con Carly. Ajá. Y antes de llegar con ustedes al Zacatecas, yo viajé a Guadalajara y un amigo me recogió para llevarme a sus tierras en Zacatecas, que no quedan lejos de Guadalajara. Y el pueblo se llama Florencia. Florencia, Zacatecas. Ajá, Florencia, Zacatecas. Yo creo que hay un nombre más largo, pero no sé qué es, pues. Ajá. Pero Florencia. Y lo que hice yo fue que hicimos fue un cabalgata, ¿no? ¿Cabalgato? Cabalgata. Ajá. Bueno, eso. ¿No? Ride a horse. Sí, riding horses. Horseback riding. Hicimos horseback riding. That's cool. Y pues la cosa que, bueno, son tierras muy bonitas, ¿no? Especialmente en ese tiempo que estuve, yo creo que fue abril. Y no sé qué significa eso para ustedes o para ellos en Zacatecas, pero todo era muy verde, ¿no? Okay. Y no había, como que pasaron unas lluvias fuertes y no llovió ningún día que estuve. Entonces, pues todo muy bonito, ¿no? Pero empezamos muy, muy temprano y fuimos a visitar a un amigo que tiene vacas. Y pues no sé cómo se llama la bebida, pero hemos bebido la leche de la vaca. Con alcohol. Con alcohol. Pero se llaman barrosas. O pajaretes. Ajá, y con chocolate y no sé qué, pero el alcohol fue como súper fuerte, ¿no? Amaneciendo con todo. Con un moonshine, podemos decir eso. Sí. Moonshine. Lo que haces en la tina del baño, no sé qué, ¿no? Sí. A eso. Entonces, y luego hemos parado para comprar unas botellas de tequila y unas chelas para llevarnos, ¿no? Y cada vez que... yo creo que una cosa en total en todo el viaje fue que cada experiencia salí con una nueva palabra. Con ustedes muchas palabras, ¿no? Sí, siempre. Pero en este caso fue la palabra retén, o el frase, pues, que cada vez que alguien dijo retén, pues juntábamos para echarnos unos tequilazos, ¿no? Ay, no mames.
pero con más tranquilidad, con el alcohol, pues más confianza, ¿no? Con el caballo. Y el caballo mío, pues, era muy obediente y, y pues, no, pues, no hay nada más que eso, ¿no? Que fue una experiencia todo el día y muy chingón con la naturaleza, con los caballos, con unos amigos, los amigos de mis amigos. Y no, muy mexicano yo sentí, y con mi sombrero y todo eso. Y yo creo que esa es la cosa. Es que no es que viajé a México para buscar un mexicanismo, ¿no? Ajá. O para buscar como el secreto de ser mexicano. Sí, como una No, identidad, ¿no? sí, no, yo no viajé para hacer eso, porque pues siempre de mi niñez mis padres me decían que tú eres mexicano, tú eres mexicoamericano o tú eres chicano. Y pues los de México me dijeron que soy pocho. Y está bien, pues es porque tienes razón. Y ahora la palabra pocho no es tan fuerte como de mi juventud, como que era una palabra muy mala, ¿no? Para decir como, vete pocho. ¿Era como Eso, discriminatoria antes? sí, Oh, ok, sí, ok. ajá. Y ahora ya es Mm, más aceptado. sí, ahora más gente de esa población más bien dice, soy pocho, ¿no? Ok. Es como utilizando de nuevo la palabra de Oh. una forma nueva, ¿no? O sea que ya es más normal usarla que antes, que era un poco más fuerte para como discriminar a la gente que era mexicoamericana. Es cuando tú tienes el derecho, o el poder de decir que para identificarte con las palabras que tú escoges, Ok, no cuando gente atrás de ti o afuera de tu grupo te estás nombrando. ok, ya, ok. Porque el poder es en decir yo soy esto, ¿no? Yo Sí, soy y cuando haces nombrar a tú mismo, no que una persona que ni te conoces dice quién eres tú, claro. Sí, si, pues se si vuelve me entiendes bien. ofensivo de alguna forma. Ajá. Sí, exacto. Bueno, entonces, pues, pero en ese día, en la cabalgata, pues fue uno, ah, al final fue en cuestión de sentirme muy aceptado. Y ya, pues, en abril llevaba 4 meses, ¿no? Ujú. Y más y más sentí muy aceptado, aunque no hablaba, bueno, hablaba peor que estoy hablando ahorita. Imagínate, pues. No creo. I don't believe you, I don't believe you. Créeme, por favor. Nadie te va a creer, hablas muy bien español, güey. Y bueno, y esa frase fue muy importante, ¿no? Porque pues había mucha gente muy generosa que me decía eso, pues hablas muy bien, es como niño, ¿no? Como, Te estábamos motivando. y sí fue así, ¿no? No, me afectó mucho, que pues no me importaba si cómo soñaba o si estaba hablando incorrecto, pues lo más bien es que intentaba. O sea que de alguna ah, forma, esa experiencia que tuviste ya teniendo aquí en México 4 meses e ir a un contexto muy diferente a lo que tenías en Ciudad de México o en Guadalajara cuando venías de fiesta con nosotros, me imagino que en Zacatecas fue una experiencia que te sacó totalmente de todo lo que conocías, ¿no? sí, sí, pues ya en ese momento estaba ya llevé una confianza, ya pues en ese entonces ya
juntábamos, ¿no? Como 2, 3 veces. Sí. Y pues sí, ya pusimos como unas fiestas, ¿no? Sí, muchas. Pero sí, En- dime. yo creo que no ah, como entrara, yo creo que no entrara en ese viaje de la cabalgata sin la confianza que tenía o que logré en los meses antes. Claro, sí. Sí, yo creo que fue pues si hubiera sido, por ejemplo, en enero, hubiera sido muy diferente tu experiencia, hubiera sido como un poco más cohibido, ¿no? Como más Sí. shy, por así decirlo. Eso sí, más callado yo creo que iba quedado. Aunque bueno, después de unos tequilas, cualquiera saca su ímpetu interior, ¿eh? Eso sí, sí. Oye, pues Eh, esta historia en cuestión de, obviamente, ir a Zacatecas, que es una región montañosa de México, me imagino que también te ha de haber como abierto los ojos en cuestión de todo lo que incluye México, ¿no? O sea, no conozco, por ejemplo, Estados Unidos, pero sé que en México tenemos muchos paisajes diferentes. Y por ejemplo, tú estando en Ciudad de México en un clima más frío, parecido a lo que tú vives, y llegar a Zacatecas, ¿cómo fue tu impacto con el clima diferente acá? ándale, pues sí, lo que yo creo que es importante que la gente fuera de México sabe cuando llegan o cuando piensan a México como un país, es que es muy diverso, ¿no? Las tierras, Claro. que no hay, que cada estado también pues tiene sus regiones muy, muy distintas. Y, y, y pues para irme del DF, la ciudad, pues hay mucho ruido, ¿no? Pollution, ¿cómo se dice? Sí, como Pollution. contaminación. Eso sí. Para irme en el aire libre y por un fin de semana, pues fue todo lo que bueno, no, nada que pude imaginar, ¿no? Un tiempo para relajarme como hacen la gente en sus propias pueblas. Sí. Sí, 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 me imagino que fue una anécdota de las como más importantes en cuestión cultural que tuviste en tu visita en México. Obviamente sé que visitaste muchos lugares, pero creo que al hablar de ello en esta sección fue una de las que más te pudo, pues te deja muchos recuerdos, obviamente. Es que él fue el primero que entró en mi mente, y yo creo que una cosa que pues lo lleva a lo muy importante es que ese amigo, César, que me invitó a su pueblo, pues ya llevaba como 8 años invitándome a visitar cuando él fue. Él vive en Phoenix, Arizona, y yo estuve por 8 años, ¿no? Viviendo ahí en Phoenix, Arizona, Oh, ok. desde 2006 hasta 2014. Y yo creo que ese es mucho, pero Sí, no, a ver, mucho. ándale, pues. Y pues cada vez que me invitó, le dije, no puedo, y neta no quería, porque tenía miedo, y miedo más para estar en México mm, sin una confianza. Y eso es lo que fue esto, ¿no? Es que pues en cada lugar, en cada persona que conocí, tus amigos que me presentaste, a la familia más bien que conocí, todo esto, todos ellos, pues cada, Ah, sí. cada experiencia fue así, ¿no? De más y más dándome un bienvenido a una tierra como más lejos de mi
de mi vida, de Seattle y pues, pero un lugar donde pues son mis raíces, Claro. podemos decir. Y en eso también puedo hablar más, pero de la experiencia en Zacatecas yo creo que era importante como algo que tenía que hacer, como una manda. Sí. Para cumplirlo y visitar al pueblo de mi amigo. Sí, la parte de lo que tenías que venir a cumplir, ¿no? Eso sí. Pues buenísima esta anécdota. Yo creo que con esto podemos cerrar este bloque, que ya nos introduciste ahora sí que a lo que vienes en tu experiencia. Y ya bueno, vamos a terminar la sección, vamos a pasar a la siguiente, que es en la que nos platicas, pues, qué fue lo que te cambió, digamos, antes de venir, por así decirlo, y ya que te fuiste, ¿no? Como que, ¿quién es ese Fernando que llega y quién es el que se fue después de vivir un año en México? ¿Va? Ándale. Voy a cortar esto poquito y te volvemos. Continuamos con Metamorfosis. Vale, pues ya regresamos a la sección que más nos gusta de este podcast, que es donde nuestros invitados nos platican quiénes fueron antes de sus viajes y quiénes son después. Y bueno, Fernando, yo sé que después de un año en México, después de tantos viajes que hiciste, pues llegaste con una idea, te fuiste con otra y bueno, puedes compartirnos quién es ese Fernando ahora. Órale. Pues creo que antes del año en México, yo tenía un miedo de México, no por seguridad ni nada de eso, pero más bien por un juzga que yo pensé que los mexicanos me iban a poner, ¿no? Y pues nunca encontré a ninguna persona que fue así. Entonces, yo creo que antes de irme a México, el miedo era muy real y no tenía una confianza de ser ni mexicano en México o ni un pocho, podemos decir más bien, un chicano en México, ni un México americano aquí en los Estados Unidos. Muy complicado, ¿no? Y tú y yo hemos hablado de eso, ¿no? De ser de dos lados y de identificarse como de dos nacionales, ¿no? Claro. México-americano. Entonces yo, después de un año, aunque no parece que mi español no es súper chingón, yo siento como una confianza de hablarme la mitad de mis sueños son en español. Estoy pensando más en español completamente. Claro. Y yo sentí como un ciudadano del mundo y como alguien que pude abrir las creencias de los mexicanos sobre un pocho, que alguien que no nació en el país de México también puede ser mexicano, que el mexicano es una cultura o viene de una cultura y pues
Y aquí, regresando a Seattle, pues lo que me he fijado es que pues yo cuando quiero hablar en español, yo hablo en español en cualquier lugar. Y antes yo tenía un miedo de que había que iba una persona que me iba a decir que aquí no hablamos español, aquí hablamos inglés solamente y todo eso, ¿no? He regresado con un orgullo de ser de un país, podemos decir, regresé que con un orgullo de ser como bicultural, Claro. podemos decir. Porque pues sí estoy gringo, ¿no? Pues de la manera de que pues, llevo muchas costumbres americanos, gringos, y eso no puedo dejar porque pues yo crecí en Los Ángeles, California, y la cultura chicana es muy fuerte ahí. Entonces, pues de esa parte, esa cultura es parte de una gran cultura americana, de la fábrica, que es una cultura americana o gringa, podemos decir, Sí. más bien, más correcta. Entonces, yo creo que es más, yo regresé con confianza en mí mismo, de ser quién soy yo. No soy un hombre perfecto ni hablo perfecto, pero intento y es importante continuarme a estudiar para llegar a ser perfectamente bilingüe. Y yo creo que pues lo que me enseñó más bien es que yo puedo imaginarme viviendo en México más que un año. Ok. Sí, ¿Sí te imaginas viviendo aquí más tiempo? eso sí. Oh, qué chido. Oye, por ejemplo, estando en México, después de, obviamente, en Estados Unidos es un contexto muy diferente aquí, pero sabemos que en México todos, el mundo externo tiene un concepto de peligro. Y bueno, tú Eso viviste sí. en una de las ciudades más grandes de México y del mundo, y la pregunta aquí es, ¿te sentiste en algún momento en peligro o vulnerable o que dijeras, chin, no es mi lugar, quiero regresarme antes de lo pensado? No, nunca. Y ¿cómo? Me hicieron una estafa, ¿no? No está. Una estafa en el club del gimnasio. Ah, sí. No sé si recuerdas Sí, de que eso. pagaste y cerraron, algo así, ¿no? Sí, yo pagué por un año y luego regresé a Estados Unidos para el cumpleaños de mi papá. Y yo cuando regresé al DF, el gimnasio estaba cerrada y en el lugar había un nuevo gimnasio, compañías completamente nuevas. Solo en México. Eso sí, me dijeron, pero aunque, aunque estaba muy enojado, yo no estaba enojado con México, porque pues de regresar inmediatamente aquí en los Estados Unidos, también alguien me hizo una trampa Sí, es cierto. por el apartamento, que pues no era real. La persona con quien contrataba un cuarto. El Claro. cuarto no era suyo, ni él estaba viviendo en el pinche lugar. Y no era mexicano. Ni era mexicano, imagínate. Entonces, no, pues no, y tengo que decirte que pues la mayoría de mi tiempo yo quedé en la Condesa y la Roma, porque pues es muy fifi, ¿no? O muy un lugar muy turística. Claro. Entonces, no es que nada mal puede pasar en estos lugares, pero yo también sé que el privilegio que yo tenía por estar ahí en este lugar no me, como dicen, no me mostraba El verdadero México, oportunidades. digamos. Oh, no, nomás que yo no estaba en lugares, o no digo por lugares,
no había oportunidades, yo creo que había menos oportunidades para ver a ciertas cosas que si yo por ser gringo y para ser como gringo, viviendo en otro barrio, otro lugar, Sí, yo pudiera encontrar, ¿no? sí, bueno, sí. Pero también no es que siempre estaba en la Condesa y la Roma. Yo tenía amigos que vivieron en otros lugares y lo bueno es que pues ellos me enseñaron sus barrios, donde comieron ellos sus tacos o donde agarraba el metro o donde lleva y tampoco en esos lugares, en esos momentos sentí una inseguridad. Ok. O sea que tu experiencia en México, como para cerrar este bloque, fue, ¿cómo la describirías? Digamos, llegaste de una forma, te fuiste de otra. ¿Cómo describes en pocas palabras el cómo llegas y el cómo te vas? Chingón. Chingón. No. Bueno, pues sí, pero Básicamente chingón. básicamente, ¿no? Sí, está. Yo creo que es un buen cierre. No tienes que decir más. Es una buena expresión que quien ha estado y quien sabe de qué se trata lo va a comprender. Y Ándale. creo que podemos cerrar con eso sin ninguna bronca. Estuvo chido lo que compartiste. ¿Y te parece si vamos al siguiente bloque, que es en donde ya pues nos cuentas qué te llevas de todo esto? ¿Te parece? Sí. Continuamos con ¿qué te llevas de en el viaje? Bueno, pues después de esta plática con Fernando, queremos que ahora sí nos comparta qué se lleva de todo esto, qué se lleva de los viajes y qué nos puede recomendar a toda la audiencia de En el Viaje. Fernando, es todo tuyo el micrófono. Ok. Pues yo creo que al fin de cuentas yo viajo para aprender sobre mí mismo, ¿no? Para aprender qué puedo hacer, de qué tipo de persona soy, qué son mis gustos. Y pues importante en todo eso es que pues estaba viajando por el año, más o menos podemos decir, solo. No es que estaba solo siempre, pero yo me quedé solo y había mucho tiempo que yo quedaba solo, ¿no? No solo triste, pero solo. Y ahí cuando estás solo con tú mismo, confrontarás, Sí. ¿no? Sí, ¿quién eres tú? Y pues yo creo que regresando a la idea de que pues yo tenía que buscar un Fernando que estaba como a gusto en su cuerpo, un Fernando que llevaba una confianza de ser quien era él, quién soy yo, pues, y que en todo eso
es un Fernando que no es perfecto y yo creo que regresé más humilde con un pensamiento, un ojo a México que pues, obviamente es muy bonito, muy bonita la tierra, pero que en todo el año yo creo que hay un frase que no rascaba el surface. La superficie. Ajá. Que no ¿Cómo es en rascaba inglés? la superficie. Ajá, como que I did not scratch the surface. Okay, Como no surface. rascaba la superficie. Sí. Es decir que pues hay mucho más que México tiene que yo no vi. Y podemos concentrar el ojo solamente al DF. Que por un año en DF yo creo que solo empecé a conocerla. Si te faltó todavía. Oh, mucho. Y sí, pues tengo curiosidad a regresar y seguir regresando a ese país, porque yo puedo ver a mi vida viviendo ahí y muy a gusto y no necesariamente en los lugares fresas. Sí. Puedo también estar muy a gusto en otros lugares, ¿no? Donde no hay muchas turistas. Entonces, la palabra, yo creo, la idea más bien es una confianza en mí mismo, que yo sí puedo hacer esto, que pues en mí mismo en un momento yo pensé llegar al DF y cuando yo decidí hacerlo, sí llegaba unos miedos, pero a fin de cuentas lo hice de todos modos y eso es lo que tienes que hacer cuando tú quieres hacer alguna cosa o llegar a un país o llegar a una ciudad que no lo conoces bien. Hazlo. Súper, qué chido recomendación. Yo creo que estuvo muy interesante todo lo que nos compartiste. Neta, muchas gracias por tomar este tiempo para hacer esta llamada y grabar este podcast. Neta, te agradezco mucho. Yo sé que nos veremos pronto para otras nuevas experiencias viajando, ahora sí por otros rumbos del mundo. Y pues, Fer, neta, muchas gracias. Te mando un abrazo. ¿Algo más que quieras compartirnos? Muchas gracias, Luis. Y nos vemos, aquí en Seattle la próxima. Próximamente estaremos por allá grabándonos, hablando de puras chingaderas. Eso sí. Ya estás. Cuídate mucho. Muchas gracias por todo. Que pases buena noche. Saludos a tu pareja. Nos vemos. Gracias. Bye. Ok, later. Later, bye. Amigos, ahora pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como enelviaje.mexico, en Facebook como En El Viaje México y en Twitter como En El Viaje Mex. O también nos pueden seguir en la página web como enelviaje.mx. ¡Ánimo!